Así que vámonos a Mateo 11. Estamos en el capítulo 11. Vamos a ver ahora del versículo 20 al versículo 24. Y cito: Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Señor, queremos hacer una pequeña pausa en este momento para pedirte, Padre, primeramente tu perdón por todo lo que hemos pecado en contra de ti. Lo que es malo, Señor, ante tus ojos lo hemos hecho. Por eso tú en tus juicios eres justo. Yo te ruego, mi Señor, que en esta tarde tú bendigas esta palabra que yo les voy a dar a mis hermanos, pero que no es mía, sino viene directamente de ti. Muchas gracias, Señor, por el servicio que me has dado para poder traer a mis hermanos estas deliciosas viandas para que su espíritu se alimente. Muchas gracias, Señor, porque ese alimento también me lo das a mí. Muchas gracias, Padre, porque son fieles y están atentos a las instrucciones que hoy van a recibir de parte de ti. Están deseosos de oír, Padre, lo que tú tienes que decirles en esta mañana, porque muchos de ellos ya saben que ahí van a encontrar las respuestas que a través de la plegaria han estado elevando hacia ti. Y yo te ruego, Padre, que si alguien que nos está escuchando, alguien que esté conectado, esta palabra golpea fuertemente su corazón, te ruego que tengas misericordia para que tú, Señor, les hagas nacer de nuevo y puedan estar en tu presencia eternamente cuando tengan que ir hacia allá. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esta palabra porque precisamente está hablando de una palabra que nosotros en la práctica conocemos perfectamente, la indiferencia. Y el Señor hoy va a hablar de esa gente, como tú, como yo, como mucha gente, que se ha portado indiferente hacia las riquezas y grandiosidades de esta buena nueva que es el Evangelio. Algo que realmente cuando se concientiza, cuando la gente nace de nuevo, cuando la gente ya es hija de Dios, realmente lo empieza a disfrutar. Ya no hay otra cosa más importante, más especial y de más trascendencia que el Evangelio. Y no es cuestión de fanatismo, sino es una cuestión de sabiduría, unas cuestiones llevadas a la práctica. Entonces, ante esa situación, el Señor está hablando con la muchedumbre, ¿recuerdan? Recuerdan que como preámbulo, después de confrontar a la gente, ¿sí?, y decirnos cuál es el verdadero esplendor de un siervo y cómo el verdadero mensaje del Evangelio ofende y los ofendidos reaccionan con ira y con violencia cuando les está hablando del Bautista. Les está diciendo a la gente que este hombre que vino a anunciar el camino de Dios,
el camino de Cristo, el camino del Hijo del Hombre. Cuando vino a eso, vino y no lo hizo de una manera democrática, como un buen político. No, llegó con la verdad, y como la verdad ofende, así tal cual la dijo. De tal manera, hermano, que le costó la vida, le costó el encarcelamiento, le costó que lo decapitaran, porque ofendió al rey cuando le dijo en el pecado en el que se encontraba tanto él como su esposa Herodías. Y tanto fue la situación de los demás cuando Jesús predica, que verdaderamente mataron al mensajero y mataron al rey. Entonces eso nos deja un preámbulo, que la verdad tiene que ser dicha, no podemos callar. La verdad, al ser proclamada, nos va a causar aflicciones, hermano, nos va a causar persecución, nos va a causar muchas cosas en contra de lo que nosotros estábamos antes en el mundo deseosos de ser. Paz, tranquilidad, dinero, bienestar, todo eso nos va a costar. Pero, hermano, el destino eterno vale la pena. Vale la pena porque el Señor ahora voltea, ¿sí?, hacia la muchedumbre y les dice, ¿sí?, y fíjate, te lo voy a leer en el versículo 20, en otra versión, donde dice: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. Volteó hacia allá y dijo: voy a denunciar a estas ciudades en donde yo estuve ahí presente la mayor parte de mi tiempo, de los 3 años de mi predicación, en donde dice: realicé milagros, ¿sí?, realicé prodigios, traje enseñanzas eternas, palabras de vida eterna. O sea, realmente tesoros que la gente, ni aún el sabio más esplendoroso de cualquier generación, la puede tener. No importa el avance de la tecnología, de la filosofía, de todo lo que el ser humano esté satisfecho, no se compara con las verdades del Dios Todopoderoso. Y además, porque esas verdades desenmascaran a aquellos como nosotros que hemos vivido en la mentira, y nos quita la máscara, nos quita nuestra forma de vivir, nos quita nuestra forma de ser, nos confronta y nos hace ver el Señor con sus enseñanzas lo perversos que somos desde nacimiento. Y eso no nos agrada. A mucha gente por eso le agrada el evangelio de azúcar, en donde le digan: hermanito, Dios te bendiga, vencedor, triunfador, y todas esas cosas que le acarician y le endulzan el oído. Pero cuando llega Jesús y Juan con esas verdades contundentes, hablando del adulterio, hablando del robo, hablando de las fechorías, hablando del chisme, hablando de todo eso que el ser humano tenemos como pecado, pues entonces eso no le agrada. Cuando este hombre que confrontó a los fariseos, ¿recuerda cómo lo mataron, hermano? Y sus ropas quedaron tiradas al lado de aquel, en ese momento era fariseo, Saulo de Tarso. Aún no se convertía en Pablo, y les rechinaron los dientes y lo apedrearon y lo mataron. Y él, sin embargo, volteando hacia el cielo, dice la palabra que vio la gloria de Dios, y cuando ellos voltearon a verlo, veían su cara como la de un ángel. Y este hombre, en lugar de resentirse, dijo: perdónales este pecado, Señor, no se los tomes en cuenta, y durmió, dice la palabra. Este hombre, como muchos otros, como te manifiesta el Señor que tenemos que ser al predicar la palabra, ¿sí?, estaba plasmado de lo que estaba diciendo Jesús aquí. Ahora, ante esta situación, Jesús va a confrontarlos, porque estos milagros, dice aquí, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sus prodigios y milagros, que están siempre en abundante gracia,
Esta gente que habita estas ciudades las ha tomado con poco provecho, con muy poco provecho. Las vieron, hermano, las disfrutaron, estuvieron presentes ahí. Ellos se beneficiaron de una infinidad de milagros que hizo. Se pasaba los días enteros, desde la mañana hasta el anochecer, curando gente, curando leprosos, levantando a los tullidos, devolviéndole la vista a los ciegos, sacando a los demonios de la gente, ¿sí? Y infinidad de cosas que hacía Jesús en esas ciudades de las que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Entonces dice aquí, han tomado en poco provecho. O sea, no iban con las intenciones de conocerle, no iban con las intenciones, hermano. Si ahorita Él, imagínate, estuviera en este momento presente, ¿cómo correríamos todos aquellos que estuvimos enfermos del coronavirus para que nos sanara? Una vez sanados nos olvidábamos. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que tienes una aflicción fuerte, que llega a tu vida algo que confronte en enfermedad, en pérdida de trabajo, en que alguno de tus hijos se pone mal, en que no tienes un trabajo de donde devengar dinero, y entonces recurres a Dios? Una vez que Dios te lo da, te olvidas de Él. Así pasó con estos, tuvieron en poco provecho. Ahora la ira sobre ellos es anunciada. Y estas miserables ciudades que se llaman Corazín y Betsaida, porque dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, ay de ti, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón hace tiempo, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Dice aquí, esta anunciada ira sobre estas miserables, porque no se les puede llamar de otra manera, ciudades de Corazín y Betsaida, serán en una condenación, ya que despreciaron. Fíjate lo que despreciaron, hermano. Fíjate lo que se desprecia cuando se desprecia con indiferencia al Señor Jesús. Desprecian la bondad y el poder divino. Ellos lo vieron de cerca, hermano. Ellos lo palparon, todos los milagros y las enseñanzas que hizo. Y lo despreciaron y no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, no hubo cambio de juicios y actitudes. Siguieron viviendo igual, de la misma manera. Ellos iban a escuchar a Jesús y a que Jesús les sanara sus enfermedades y sus dolencias. Y iban de una manera en ese momento, hermano, o sea, con reverencia, con necesidad. ¿Cómo está tu espíritu cuando tú tienes una necesidad? Cuando tienes orgullo, tienes salud, cuando tienes todo en la vida, caminas con la cerviz levantada. Ahí no hay dolor, ahí no hay humildad, ahí hay prepotencia, ahí hay gozo, alegría, y no hay Dios. Mas sin embargo, estos iban con una necesidad, pero despreciaron la bondad del Señor. Por eso los está recriminando, porque Él conoce el corazón de nosotros y les está recriminando, y dice que despreciaron eso, su bondad. La bondad que tiene Dios con nosotros cuando nos levanta de una enfermedad, la bondad que tiene de nosotros cuando nos da una familia, la bondad que tiene de nosotros cuando nos da un trabajo, la bondad del Señor Jesucristo con nosotros cuando nos da la salvación. Lo mejor, hermano, cuando viene y anuncia las buenas nuevas para que tú seas salvo y te saca literalmente del infierno y te pone a su lado. Y te entrega las enseñanzas que les entregó a ellos, diciéndote y haciéndote saber la diferencia de lo que es temporal y de lo eterno. Es increíble, de veras, la ceguera que te quita el Señor para que tú puedas apreciar esto.
y ahora ser parte de ese reino, ahora ser un siervo de Cristo, ahora ser un soldado del Señor, ahora trabajar para Él, ahora ser un gozo, darle un servicio, ahora tu vida depende de Él, de irle conociendo cada día más y más y más. Mas sin embargo estos no hubo así, y entonces les pega el grito del ay de ti, porque la interjección ay representa dolor. Cuando te das un machucón con una puerta, ¡ay!, gritas, ¿no? Entonces, representa dolor. Dice el Señor, ¿qué dolor van a tener? Y un dolor eterno. Porque bueno, el machucón de la puerta, te vendan, se te fractura la mano y al rato, 2-3 meses y ya andas bien. ¿Sí se entiende? Pero les dice, ay de ti, porque ese ay no terminará, ese dolor será eterno, ese dolor no se te va a quitar. Es una denuncia que está haciendo el Señor. Vámonos a Mateo 23:13, para empezar a navegar en la Biblia, hermano, y para que la palabra explique la palabra. Déjame decirte que Mateo 23:13, Mateo 23, en el versículo 13, dice, fíjate bien, qué aflicción. Nosotros, hermano, porque ahí así empieza, con signos así contundentes, qué aflicción. Nosotros no queremos aflicción, hombre. Nosotros no queremos nada que perturbe nuestra supuesta paz y nuestra supuesta tranquilidad y nuestra supuesta comodidad, porque estamos acostumbrados a ver esto en el mundo así, de aquí, de la pestaña para afuera. Pero entonces el Señor dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas que cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos? Él está haciendo una denuncia, hermano, a nivel personal, con toda esa gente que se dedica a predicar el evangelio y son falsos, predican mentiras, predican falsedades, sacan dinero, esquilman a las viudas, roban a los huérfanos. Les dijo Jesús, ay de ustedes, ¿qué les espera? Gente religiosa. No se está dirigiendo al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al cobrador de impuestos. No, hermano, se está refiriendo a la gente de la religión, aquella que ha torcido el evangelio. Y ellos, o sea, le dice a ellos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Predicaban el judaísmo en Egipto, en Tiro, en Sidón, salían por todos lados para ser un seguidor del judaísmo, para que amaran al Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, pero no les enseñaban la verdad. Por eso les dice Jesús, lo convierten en un hijo del infierno. Nada más tienen al Dios verdadero de parapeto, porque en realidad no lo presentan. No le presentan a Él, no lo hacen tener una relación con Él, sino lo único que es ganancia, vanidad y nada más. Entonces, por esa razón les dice, 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Tú te imaginas a la gente religiosa de este siglo escuchando esto afuera de sus iglesias? Escuchando afuera del mormonismo, escuchando afuera de los testigos de Jehová, el catolicismo, este tipo de palabra ahí. Te apedrean, te matan, o de perdida te mandan a la patrulla, ¿no?, para que te lleve. Entonces, por esa razón está diciendo que la interjección ay es dolor. Por eso les dice, ¿qué aflicción les espera? En otra traducción dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres. Cierran el reino de los cielos, hermano.
sea, no hay cómo entre esa gente que los está escuchando y los convierten en vanos religiosos. Su vida no transformada es el reflejo claro de lo que hoy viven. Y la gente que está a su alrededor, o sea, se puede dar cuenta que en esas personas no hay arrepentimiento como pidió Jesús. No hubo arrepentimiento, porque arrepentimiento es un cambio de vida, de lo que eras antes a lo que hoy el Señor quiere que seas. Y no hubo arrepentimiento, dice aquí, ¿sí? Porque precisamente el versículo 20 y el versículo 21, que es el del que estamos hablando, dice, no se arrepintieron. Ahora fíjate a nivel general, porque esto le está diciendo a los fariseos. Ahora fíjate en Apocalipsis, vete a Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 10, Apocalipsis 18, 10. 18, versículo 10, y cito, hermano. Fíjate cómo dice aquí. Dice, aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Ustedes saben que Babilonia, la grande, en la Biblia está considerada como la gran ramera. El Señor considera como la gran ramera. Y muchos se van nada más sobre de una religión. No, hermano. No. Lo que realmente quiere decir el Señor con Babilonia, la gran ramera, es aquel sistema religioso falso de todo el mundo. Y esto abarca varias religiones. Sí, porque esto se le aplica nomás a los católicos romanos. No. Dice el Señor en su palabra, cuando habla de la Babilonia, la gran ramera, habla del sistema religioso falso. Todas aquellas religiones falsas. ¿Y sabes qué? Incluyendo esta a la que yo pertenezco. Porque hay evangélicos, cristianos evangélicos, que también se las gastan, hermano. Y ya te lo he dicho muchas veces para que no se te olvide. Hay pastores que son falsos maestros, que predican mentiras, que predican prosperidad, que predican pura salud, y es un sacadero de dinero. Del diezmo se enriquecen y hacen una farándula de todo lo que es la palabra de Dios. Ellos, los cristianos evangélicos de cualquier denominación, también ellos que tuercen la palabra, también pertenecen a Babilonia la grande. Para que tú observes la verdad. Cristo habla la verdad y nosotros tenemos que proclamarla. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, andar como dicen los chavos, ¿no? Con pies de plomo, porque todos somos fácilmente influenciables y podemos caer ahí. Por eso tenemos que tener una vigilancia sobre la palabra de Dios, sobre la confrontación que el Señor nos hace a diario, hermano. Esta es una confrontación de cada 8 días, pero el cristiano tiene que ser confrontado diario. Desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que tener una vigilancia de cómo vive su vida, de cómo entiende el evangelio, de cómo lo proclama, de cómo lo vive. Porque si no, caería en la misma situación de pertenecer a Babilonia la grande. Y no va a ser grato el despertar, porque fíjate cómo dice aquí el 10, hermano. Te lo voy a volver a repetir. Dice, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. O sea, lago de fuego. Lago de fuego es la última instancia. No sé si recuerdas que hace poco vimos un estudio en donde ahorita el infierno, el infierno de ahorita es un lugar temporal donde van las almas que mueren sin Cristo. Pero el día que venga el juicio del trono blanco, van a ser sacados de ahí
para ser enjuiciados. Se les va a decir la oportunidad que tuvieron cuando escucharon el Evangelio y no quisieron, y la oportunidad que tuvieron, y les van a mostrar claramente lo que desperdiciaron y perdieron. Y eso lo vamos a ver un poquito más aquí adelante. Y entonces de ahí, de ese juicio, sacados del infierno temporal que hay ahorita, al eterno que es el lago de fuego, junto con todos los demonios, junto con el anticristo, el falso profeta y la bestia, ¡pum!, todos ahí. Por eso el Señor está confrontándonos cada momento. Dice, a los seres humanos de todas las naciones de esta tierra, hermano. No sé si tú tengas alguna mapamundi en tu casa, ¿sí? ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántas naciones existen? Y dentro de esas naciones, ¿cuántas entidades federativas? ¿Cuántos municipios? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas regiones? ¿Cuántas etnias? Está diciendo, todos los seres humanos que pertenecen a esta tierra, se les ha dado la oportunidad de oír la palabra del Evangelio. Y el Señor tiene una palabra muy fuerte, dice, hubiese sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Así lo dice. Ve lo que dice Segunda de Pedro. Vámonos a la carta de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21. Es una palabra muy fuerte esta, hermano, pero Dios tiene que hablarnos así, porque te repito, a todos se les ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Y ahí es donde va entrando esta palabrita. Muchos han sido indiferentes. Yo en una época fui muy indiferente. Yo no llegué así que me presentaron el Evangelio, llegué mañana, ¿no? Si alguien fue testarudo para llegar, fue tu servidor. Pero cuando Dios tiene propósitos para ti, o sea, te va a llevar, hermano. Yo por eso a veces les sugiero, vayan por la buena, porque si te lleva de la oreja, ¿qué tal si vas sin una pierna? ¿Qué tal si vas a la mitad? Eso es llevar. Cuando a veces me han preguntado, pastor, yo he escuchado por ahí que el Señor a veces lleva de una oreja. ¿Qué es eso? Ay, mamá, no. Que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, pero tú vas a estar ahí predicando el Evangelio y vas a cumplir los propósitos que tiene para ti. Entonces, fíjate cómo dice este versículo 21, dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Ya te das cuenta? Pero el 22 es más contundente. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Tú has visto a los perritos? Yo sí los he visto cuando vomitan y se vuelven a comer su vómito. El Señor está comparando a un individuo que ha conocido el Evangelio, que ha oído la palabra de Dios y la ha rechazado, ha sido indiferente hacia su palabra. O sea, tiene mucho interés en el mundo, tiene mucho interés en todo lo que proporciona placer, en todo lo que proporciona dinero, en todo lo que proporciona bienestar, en todo lo que es lujo, detalles y todo. Ahí tiene un interés pero desmesurado, ¿sí? ¿Cuántos intereses, hermano, no desarrollamos como distracción del verdadero evangelio, de la verdadera verdad? Hay cristianos que han recibido la palabra, hermano, y se distraen tan fácilmente. Se distraen por cosas del mundo. Y tú los ves, hermano, con tristeza. Mi corazón se duele cuando yo veo a un hermano totalmente distraído del evangelio, haciendo dinero. No tiene otra cosa, y su dinero, y su trabajo, y sus éxitos, y se le olvida por qué fue rescatado. Otros se pierden de nuevo en vicios, otros se pierden en los vicios del juego, otros se pierden en infinidad de distracciones, hermano.
Otros inclusive hasta dentro de las iglesias se pierden en la distracción de su ministerio. Es más importante el ministerio que tienen que el Señor del ministerio. Es más importante los dones que hagan alardes de poder que el Señor de los dones. Por eso el Señor confronta y te dice: cuidado, cuidado, cristiano, porque puedes hacer un ídolo de todo lo que tienes a tu alrededor, incluyendo de tu iglesia. Y te confronta, dice: no seas como ese perro que vuelve a comer el vómito de donde fue sacado, del lodazal de donde se revolcaba, se volvió a ir a echar. Es verdad que una oveja puede caer de nuevo en el lodo, pero con la ayuda de Dios sale. El puerquito no, el puerquito se revuelca en el lodo, hermano. Por eso esta palabra del Señor es tan sobria que dice: hubiese sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Porque es bien tajante el 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Sí, porque vivir una vida santa siendo una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo dentro, es imposible. Es imposible. La vida cristiana es la vida santa. Y no es cosa de, mira, todo el día. No, hermano. Es una vida totalmente y diametralmente opuesta a la mundana. Pero tú ya te gozas en ella. Vives aquí. Estás aquí. El Señor lo dijo. Muchas gracias, mija. El Señor lo dijo. Le pidió al Padre en una oración sacerdotal preciosa, le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo. Aquí van a vivir, van a estar como ovejas entre lobos. Solo te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas, que los bendigas, que les des el valor. No importa que los maten, que pierdan su trabajo, que pierdan sus beneficios, que no relumbren en esta vida, que no tengan éxito mundano, pero que prediquen tu evangelio. En la mañana yo estaba leyendo a un siervo inútil, dice la palabra de Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que más aspiramos. Si un siervo del Señor aspira a algo en el cristianismo, el más alto rango que puede adquirir es ser un siervo inútil. Y estaba yo leyendo a uno de estos. Este hombre se llama George Mueller. Léanlo a este hombre. Lean, o sea, cómo Dios lo bendijo tan grandemente a través de ser un hombre perseverante en la oración y perseverante en la fe. Este hombre, o sea, realmente fue bendecido. Y me avergonzaba, hermano, cada que veo a mis hermanos del pasado, cómo se entregaron, cómo fueron fieles al Señor. Me avergüenzo, hermano. ¿Sí? Terminé de rodillas pidiéndole perdón a Dios, porque de verdad a veces uno se cree cuando verdaderamente hay hermanos que verdaderamente amaron y aman al Señor. Entonces dice aquí vámonos a Hebreos 10, Hebreos 10, 26, porque recuerda que él está haciendo una denuncia, hermano. ¿Tú has hecho alguna vez una denuncia? ¿Tú alguna vez has denunciado a alguien? ¿No vas airado? Fíjese que este hombre me chocó mi carro y estás enojado, ¿no? Porque tu carro, algo le pasó a tu carro y estás denunciando. Bueno, así el Señor está haciendo una denuncia de cómo llegó, cómo dio sus milagros, dio la bondad divina, dio las enseñanzas y estos lo trataron indiferente. Alguna vez llegó a mí igual, hermano, y fue indiferente. Dice aquí Hebreos 10, vámonos a Hebreos capítulo 10, en el versículo 26. Esta
esta versión que te estoy tocando en este día se llama la versión Nueva Traducción Viviente. La alterno con la Biblia de las Américas y a veces con la Reina Valera. A veces mucha gente está acostumbrada siempre a tener la clásica que tienen por lo regular todos los cristianos, que es la Reina Valera 60. Tiene diferente semántica, pero la idea del mensaje, de las buenas nuevas del Evangelio es la misma. Así que la única que ya sabes que no te recomiendo son la de los testigos de Jehová, porque esa sí está totalmente cambiada. Vámonos al versículo, te dije 26, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o sea, ¿qué es pecar a propósito? Porque el cristiano peca, pero peca por ignorancia, peca porque tiene todavía imperfección, pero se esfuerza con el Espíritu Santo adentro, no queda impune su pecado, pide perdón, se levanta y va de nuevo. O sea, no se regresa, no da un paso atrás, no voltea a mirar el arado, sigue adelante. Pero aquí está hablando de aquellos que siguen pecando a propósito, o sea, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Cómo? ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo pagó por nosotros? ¿Viste las alabanzas? ¿Cantaste las alabanzas? ¿Viste la palabra de Dios insertada en esas hermosas canciones de adoración? O sea, donde el Señor Jesucristo, inclusive me parece que fue la intermedia, donde dice que por nuestra causa Él se volvió maldición siendo colgado de un madero para que tú y yo fuéramos libres de ser malditos y de ser condenados en el infierno. Entonces dice, si tú sigues pecando deliberadamente, si no tienes una lucha constante en tu vida para trascender aquello que te persigue ferozmente, aquel pecado que está sobre de ti y que con la ayuda de Dios vas venciendo cada día. No, sino somos santos porque Dios en su maravillosa misericordia nos ha apartado para Él. Eso es lo que quiere decir santo. Muchos tienen el concepto mal de la palabra santo, ¿sí? Creen que es tener un altar y que ya no pecan. Otros creen que es un monigote disfrazado enmascarado de plata. Fíjate nada más, toda la distorsión que tiene la palabra santo. Santo es apartado para Dios. Y Él nos ha hecho santos desde que tuvo ese sacrificio en el Calvario. Ahora somos sus hijos, y por eso dice aquí, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que cubre esos pecados. Solo lo que queda, fíjate, solo lo que queda, la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El lago de fuego eterno, hermano. Porque la persona que peca deliberadamente, aún estando en la iglesia y diciendo que es cristiano, está engañado, es cizaña, no es trigo. El Señor lo dijo claramente. En una iglesia, como en el mundo, va a crecer el trigo y la cizaña juntos, van a salir, van a brotar. Y si tú las ves físicamente se parecen. Pero cuando viene la parte en donde del trigo puedes sacar alimento y de la cizaña nada, ahí es donde se da cuenta, por el fruto conocerás, hermano. Entonces dice aquí que esto inclusive, hermano, estaba dictaminado en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que en el Antiguo Testamento aquel rol de sacrificios que el Señor había instaurado para tener una relación con Él, yo pecaba, iba con un borrego, lo sacrificaba por eso la ley es extensa, por eso tenemos todo un libro, ¿no?, de Levíticos para ver qué era lo que llevaban, qué animal, de qué especificaciones, según fuera mi pecado. Pero todos creen que era, pues ahorita me voy de pachanga
peco, ¿sí? Me enredo con prostitutas, fumo marihuana, tomo alcohol, y al rato voy y doy mi ofrenda, ¿no? Para que Dios me perdone. No, pues eso es locura, porque hasta en el Antiguo Testamento estaba especificado. Mira, lo vamos a ver, Números 22:30. Vámonos a Números, es el libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, es el libro de Números, en el capítulo 22, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 30, ¿sí? A ver, es Números, ¿qué te dije? 22, creo que me equivoqué aquí. Ahorita le voy a pedir a mi secretaria que me busque ese, sí, porque esto no es, no es. En el Antiguo Testamento, para que mi hermana vaya buscando esa parte, dice que la gente tenía que haber pecado por ignorancia, no deliberadamente. Y uno se pregunta, ¿qué es pecar por ignorancia? ¿Sí? Para que vayamos teniendo un cuadro. Vamos a poner un ejemplo para que tú entiendas qué es pecar por ignorancia. Pablo servía al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, pero ignoraba cuáles eran las enseñanzas de Cristo y quién era Cristo. Y él se convirtió en un asesino, creyendo que servía al Dios Todopoderoso y que esos asesinatos que él cometía eran para salvaguardar al Dios Todopoderoso. Eso es pecar en ignorancia. Y Dios lo perdonó. Cristo lo perdonó. Le dijo, ¿a quién percibes? Y él le dijo, a Cristo. Le dijo, yo soy al que tú persigues. Y Pablo le dijo, no te conozco. Y le dijo, al que persigues es Cristo. Cuando Pablo conoce a Cristo, diametralmente cambia, se arrepiente. Y entonces en el libro de Números está bien detallado el animal que llevaban por pecar por ignorancia. Y hasta abajo dice, pero el que peque deliberadamente, o sea, no tiene perdón. Y eso estaba estipulado hasta en el Antiguo Testamento. Por eso llega el Señor Jesucristo en esta parte y les dice, ay, Corazín y Betsaida, ciudades de pecado. ¿Sí? Y eso que está considerado por los historiadores, que estas ciudades, hermano, no eran unas ciudades extremadamente. Levítico, vámonos a Levítico, capítulo 4, versículo, háblame fuerte porque no, 27. Si alguien de la gente común peca al violar a uno de los mandatos del Señor, fíjate bien, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda por su pecado a una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en lugar donde se mata las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas. Derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. ¿Ya se entendió? Es lo mismo que ahora pasa bajo el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya no llevamos sacrificios a un altar,
porque Él fue el sacrificio perfecto para nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos ya sin práctica, pedimos perdón, abogado tenemos y adelante. Pero ya para nosotros el pecado cada día va siendo aborrecible, va siendo detestable. No lo queremos en nuestra vida. Ofende al Señor que nos salvó, ofende al que yo amo, ofende al que yo digo que creo en Dios. Sí, porque tú le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? Y dice que sí, y en su ignorancia, al Dios en el que cree es el príncipe de este mundo, el demonio. ¿Ya se entendió? Él cree que está hablando de Cristo, o de Jehová, o del Espíritu Santo. No, en su ignorancia está hablando del demonio. Cristo lo dijo, ustedes son hijos del diablo. Cuando la persona se dé cuenta de esto, cuando se da cuenta de esto, Números, vámonos a Números para que vean el que no es perdonado. Números 15, versículo 28. Ok, y cito, el sacerdote dice, si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra. Es lo que vimos ahorita, ¿no? Ok, sin embargo, el 30, fíjense lo que dice. Sin embargo, aquellos que descaradamente, violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfemen contra el Señor, deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén, con indiferencia, y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben de ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. O sea, no había ofrenda. El que mataba con premeditación, alevosía y ventaja, ¡pum! ¿Qué pasa ahora en nuestro corazón? ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que el Señor ve el corazón, es lógico pensar como cristiano que está viendo las intenciones con las que yo actúo en la vida, con la intención con la que yo hago mansedumbre, con la intención con la que yo hago bondad, con la intención de lo que yo amo, con la intención del gozo que tengo. O sea, Él está viendo el corazón y sabe exactamente cuáles son las intenciones que yo expreso dentro de mí para hacer eso, hermano. Por eso el Señor Jesucristo puso la ley escrita en mi corazón vía Espíritu Santo a través del sacrificio del Señor Jesucristo, para que yo ya no sienta remordimiento, sino sienta arrepentimiento, deseo de cambio. Y por eso les decía yo, nosotros vemos ahora como en el verso 22, el Señor Jesucristo va a hacer esto, fíjense. Va a mencionar, dice, por eso te digo que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras ciudades. Tiro y Sidón eran unas ciudades, dice aquí, ¿sí?, paganas. Para el pueblo judío, estas ciudades significaban, fíjense lo que significaba para Tiro y Sidón. Para Tiro y Sidón lo que significaba para los judíos: inmundicia, pecado, todo lo pagano. De tal manera, fíjate que de tal manera que ellos, cuando volteaban a ver Tiro y Sidón, volteaban a ver Ezequiel, el libro del profeta, porque ellos tenían sus sinagogas, y comparaba Ezequiel al rey de Tiro como la representación de Satanás. Y llega el Señor Jesucristo y les dice, ¿saben qué? Ustedes que leían su Biblia muy solemnemente, ¿sí?, y no prestaron atención al Hijo del Hombre, ustedes son peor que esas ciudades y van a recibir un castigo peor que ellos. Fíjate,
¿Cómo comparaban, cómo representaban al rey de Tiro con Satanás? Vete a Ezequiel 28, hermano. Vete a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Oyen a mi niña Samantha cómo anda por ahí. Digo, está vacío el templo. Una disculpa. 28. Dice aquí 11:15. Pero ya muy pronto, hermano, estamos orando para que ya muy pronto podamos reunirnos. Dice: morirás como un pagano y en manos de extranjeros. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibió otro mensaje más del Señor. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Sí te dije, eso es Ezequiel 28:11. Perdón. Luego recibió otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Y ahí va a ser la representación. Dice: dale estos mensajes de parte del Señor soberano. Dile al rey de Tiro, dice el Señor a través de Ezequiel, dile a este rey inmundo, pagano, lleno de inmundicia y pecador, dile con quién lo voy a comparar. Le manda a decir Dios con Ezequiel al rey de Tiro: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina, rojiza, peridoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul, verde onice, jaspe azul, lapislázuli, turquesa, esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené, te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. ¿A quién se está refiriendo Ezequiel ahí? El Señor a través de Ezequiel, al demonio, y lo está comparando con el rey de Tiro. Entonces imagínate la sorpresa de esta gente cuando les dice el Señor: en el día del juicio, por haberme rechazado con indiferencia, porque fui magnánimo con ustedes en todas las bondades infinitas que les llevé, y tú me despreciaste. Ay, hermano, yo recordaba cuando el Señor me estaba dando esta palabra, todas las veces que fui indiferente a su palabra, todas las veces que a veces en el día de hoy quiero hacerme indiferente a sus mandatos. Cuando me dice el Señor: tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ir a predicar allá, tienes que ir a predicar acullá, tienes que hacer, y a veces me porto indiferente, hermano. A veces soy un vano religioso y no quiero hacer lo que me manda el Señor, porque esta palabra es para todos. Entonces ahí me doy cuenta, hermano, cómo el Señor está. Dice, Ezequiel usa el rey de Tiro como una representación de Satanás, y la vida de pecado era tan excesiva que el Señor los destruyó, los aniquiló por completo. A estas ciudades, estos se habrían arrepentido si el privilegio del Señor hubiese sido para ellas las que tuvieron Corazín y Betsaida, hermano. Y el Señor Jesucristo llegó con aquellos que se creían buenos, santos y que tenían una relación con Dios, y les dijo: miren, vengan para acá. Y miren, ese recaudador de impuestos, esa prostituta y ese ladrón y ese asesino entrarán primero que ustedes al reino de los cielos. Oh, su mecho. Por eso el Señor confronta y te dice: ya estás haciendo tú, cristiano, lo que tienes que hacer, o todavía sigues indiferente. Vas a sufrir las consecuencias del evangelio,
por tu indiferencia. Ya te marcaron una, ya te marcaron dos, ya te dijeron muchas veces en dónde necesitas apretar la tuerca para caminar junto con el Señor, y sigue suelta esa tuerca. Por esa razón, dice, en el juicio del trono blanco, dice Jesús al Señor que a los gentiles incrédulos de Tiro y Sidón les será mejor que a los judíos incrédulos de Corazín y Betsaida. Ambos van a ir al lago de fuego, pero a los de Corazín y Betsaida les va a ir peor. Aquí Jesús, fíjate bien, hermano, deja ver que habrá castigos más severos en ese infierno. Hay grados. Y estos serán para aquellos judíos que miraban con desprecio a los gentiles y rechazaron al Mesías. Miraban con desprecio a los de Tiro y Sidón, pero vino Jesús y lo rechazaron. Nosotros, hermano, cuando vemos esto de Jesús, nuestro Señor, que dice que habrá grados de castigo en el infierno, de ninguna manera debemos de pensar en aquella comedia pagana que se llama la Divina Comedia, en donde un hombre, no sé de dónde se las inventó, no sé qué pasaba en su cabeza, hizo una relación del infierno con grados de castigos, con hoyos y agujeros profundos. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no damos credibilidad a eso, porque eso no es la palabra de Dios revelada. Es un bonito libro que puedes leer y echar a volar tu imaginación, pero hasta ahí. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Eso no es bíblico. No podemos pensar que ahí el Señor reveló los grados de castigo que tiene el infierno. Pero sí podemos entrever unas probabilidades del más severo castigo que recibirán unos de los otros. Dice un teólogo: el gusano de nuestra conciencia es un remordimiento implacable. ¿Cierto? Aquella persona que no tiene arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio, y el remordimiento es un gusano implacable que no te deja vivir, que a pesar de que sabes que estás haciendo mal y te remuerde la conciencia y te quita el sueño y te quita el hambre, lo sigues haciendo y vuelves a caer en él. Bueno, dice este teólogo que ese gusano de nuestra conciencia es un remordimiento implacable, sabiendo que se estuvo tan cerca del cielo y se terminó en el infierno. Los que estén ahí en el infierno dirán: estuvimos tan cerca del Señor y mira dónde estamos. Ese será, en un momento dado, queremos pensar, el castigo más severo que aquellos que nunca ni siquiera oyeron ni concientizaron acerca de Jesús. Probablemente. Pero las verdades de Dios son más profundas que nuestra mente limitada. Por esa razón, yo me ajusto a esto. Digo: sí es cierto, Señor. Yo tuve en un pasado remordimientos, y esos remordimientos, no me dejaban en paz, no me dejaban dormir, me quitaban el sueño, me preocupaban, pero lo volví a hacer. Volví a caer en lo mismo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 11:15, cómo va a ser el juicio en el trono blanco. Apocalipsis, vámonos al capítulo 20, Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 11, el juicio final dice aquí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según los que estaban escritos en los libros. Y no es por obras la salvación, ni es por obras la condenación, pero se les va a mostrar lo que dice aquí, lo que les acabo de mencionar. Y fíjense qué remordimiento van a sentir. ¿Sabes qué? Tú pudiste haber sido esto y mira lo que despreciaste. Mira lo que era para ti y no lo quisiste. Amaste más el mundo, amaste más tu familia, amaste más a tus hijos que a mí.
y mira lo que perdiste. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dice, a los muertos se los juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según los que estaban escritos en el libro, en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaban sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte, la tumba, fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final. Ese es de lo que está diciendo Jesús. En ese día, Corazín y Betsaida, estos van a estar las 4 ciudades ahí. Me refiero a los seres humanos, dice Jesús. Pero va a ser más tolerable el castigo para los paganos que para ustedes. Ay, Dios. Tremenda la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 23 y el verso 24. Mateo 11. Vamos a ver Mateo 11. Verso 23 y verso 24. Mateo 11, verso 23 y verso 24. Y cito: ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Y hasta el Hades descenderás. Hace pregunta y luego afirma el Señor: ¿subirás al cielo, ciudad Capernaum? No, vas a descender al infierno. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sí, porque Sodoma fue destruida, ¿recuerdas? Que mandó el Señor 2 ángeles y fuego y azufre bajó del cielo y todos hechos carbón. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Una situación similar a Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Pero aún, dice, Capernaum es catalogada por el Señor Jesús más ruin y culpable que las 2 anteriores. ¿Por qué? De hecho, para Jesús el Señor, esta ciudad, Capernaum, fue como sede donde dirigió todo el mensaje del Evangelio. Haz de cuenta que era su cuartel, hermano. Capernaum era su centro de operaciones, donde él salía, entraba, regresaba. Esa ciudad era su sede para la proclamación del Evangelio. Esta ciudad era próspera, hermano. Era una ciudad muy próspera por su pesca y estaba en la costa norte del mar de Galilea. Y allí fue donde hizo muchos milagros, muchos, y predicó muchas enseñanzas. El capítulo 8 de Mateo está plasmado de ellas. Mateo nos muestra la curación de un leproso, la curación al criado del centurión. ¿Recuerdas estos milagros tan portentosos que hizo el Señor? O sea, tú imagínate devolverle la sanidad a una persona que tiene la piel toda despellejada, que se está muriendo, la piel se le está cayendo a cachos, los cachos de la piel, la oreja, nariz, ojo, todo se le caía al leproso. Y que el Señor llegue y lo restaure, y que la gente de Capernaum vea ese milagro tan prodigioso de parte del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo curó al criado del centurión a través de la fe. Él dio una voz, dio una orden, y el hombre que estaba, no sé si a kilómetros o a metros, no sé exactamente dónde estaba este hombre, el centurión le dijo: no hay necesidad de que vayas, no soy digno de que tú pises mi casa, pero yo soy hombre bajo autoridad, le dijo el centurión, igual que tú, le dijo. Jesús estaba así, wow, dice, no he visto tanta fe en todo Jaltenco y Nanchital. Y dijo que así sea, que sea curado este hombre. Y ¡prum!, ¿no? Cura al criado del centurión
sana a la suegra de Pedro y muchos más ese día. Eran jornadas exhaustivas, hermano, extenuantes. ¿Sí? En una ocasión, los mismos apóstoles le dijeron: ya, Señor, no hemos ni comido. Y estos tampoco, mándalos, porque aquí cerquita no hay donde compren comida. Y agarró y ¡pum!, les dio de comer a 5,000 gentes, dice la palabra, ¿no? No vamos a especular cuántas más había. La palabra dice 5,000 y con esas me quedo. ¿Sí? Cuando calmó la tempestad, hermano, cuando expulsó a los demonios, digo, yo la verdad no creo, no lo sé, pero no creo poder ya ver en esta época a alguien que pudiera tener un demonio, ¿no? He visto algunos que manejan así como demonios, pero no tienen un demonio. Expulsó a los demonios de 2 hombres que le llamaban los gadarenos. Uno de ellos traía una legión. ¿Saben cuánto es una legión? 1,000 demonios. Y el Señor le dijo: fuera de ahí. ¿Saben qué hizo esa ciudad cuando vieron este prodigio? Le dijeron: vete de aquí, vete de aquí. En lugar de que le hayan dicho: quédate y instrúyenos háblanos de la salvación, lo corrieron, hermano. Pero esa gran indiferencia marca el destino eterno en el infierno de toda esta gente, hermano. En el infierno de toda la gente que va a ir por indiferente. De verdad, hermano, no es grato. El corazón se estruja. Un verdadero cristiano, si se para en la madrugada a orar, dobla sus rodillas y le pide con vehemencia al Señor misericordia por aquellos que van a ese lugar, que tenga misericordia y que los lleve a salvación. Tú vas a ver el sentimiento que te abraza, hermano. Un sentimiento tremendo, donde no quisieras que fuera a parar la gente, donde tú quieres, hermano, que verdaderamente pudieran entender lo que es el Evangelio. Quisieras abrir tu corazón, así como abres tu camisa, y decirle: aquí está el Señor, y ve lo gran, maravilloso que es. Por eso tienes que dar testimonio de que eres cristiano, porque si llegas con alguien y le dices que eres cristiano y te ve viviendo como pagano, imagínate. Y dice aquí, y vuelve a utilizar el Señor Jesús el hubiera en su soberanía, ¿no? Esa es una omnisciencia para decir que si los habitantes de Sodoma hubieran recibido los milagros del Señor, no hubiese sido destruida y se habrían arrepentido de su pecado. Que en verdad, hermano, Él conoce todo, y en ese momento su omnisciencia dijo: si yo hubiese estado allí en Sodoma, y Sodoma por eso fue destruida, porque el clamor de su pecado llegó hasta el Señor. Era una ciudad pervertida sexualmente, homosexuales había a granel ahí, por eso son sodomitas. Habían llegado al clímax, al paroxismo del pecado. Capernaum era una ciudad próspera, era una ciudad rica en muchas cosas. Era el centro de operaciones del Señor Jesús, y lo despreciaron, hermano. Por eso les dice: ustedes están peor que Corazín y Betsaida, peor que Sodoma. Por eso dice: y en contraste con los habitantes de Capernaum, esto no tenían los pecados pervertidos. O sea, son pecados escandalosos, hermano, pero tienen la misma desembocadura que la indiferencia al infierno. Un pecado sexual es un pecado escandaloso. Un pecado de adulterio es un pecado escandaloso. Un pecado de borrachera es un pecado escandaloso. Haz de cuenta que la persona anda con una campana, mira así, talán, talán, llama la atención. Pero el orgullo y la indiferencia son pecados callados que trae el ser humano por dentro, no hacen ruido. La hipocresía.
pero por su indiferencia, dice Jesús, son peor que Sodoma. Esa indiferencia hacia el Señor hizo que la gracia no penetrara en ellos. La indiferencia es una fuerte coraza. Fíjate bien, hermano, cómo va esta especificación. Esa indiferencia hace que esa indiferencia hacia el Señor hizo que la gracia no penetrara en ellos. La indiferencia es una fuerte coraza para un corazón de piedra. O sea, lo envuelve así la indiferencia. De por sí es un corazón de piedra y haz de cuenta que le pone alrededor una coraza de hierro y se llama indiferencia. La verdad predicada no cambió su modo de pensar. Las enseñanzas del fuego y el crujir de dientes no los llevó al arrepentimiento. Ahorita yo te he hablado de ese lugar. Yo le pido al Señor, estuve orando en la mañana para que a través de esta prédica, muchos que son indiferentes hacia la situación del Evangelio, quiten esa coraza para que Dios los haga nacer de nuevo, para que si es un cristiano inmaduro, se meta verdaderamente a la cuestión de la santificación progresiva y empiecen a avanzar. Y lo más lamentable, la gracia de la salvación no produjo fe para creer en Cristo, no les produjo esa fe. Vean lo que dice Mateo 13. Y ya vamos cerrando, hermano. Y ya cerramos con esto. Mateo 13, en el versículo 10. Mateo 13, versículo 10, mi hermano. ¿Ya estás ahí? Dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué al Hijo de Dios se le permite entender los secretos del reino de los cielos? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, ni más ni menos, está en ti. Y entonces te permite ver, ¿sí? Pero a otros no, dice. Les contestó: pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ya captaste la esencia de esta situación tan fuerte que dice Jesús. Por eso uso estas parábolas. Y fíjate lo que dice aquí: pero ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. ¿Qué está diciendo ahí? Estos hombres, esto que está diciendo aquí, dice: estos hombres son indiferentes. Esa es la presentación de la indiferencia. Miran pero no ven, oyen pero en realidad no escuchan. Esa es la manifestación de la indiferencia. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Son indiferentes. Cuando vean lo que hago, no comprenderán por ser indiferentes. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane, porque son indiferentes, manifiestan una indiferencia hacia el Señor. Por eso el Señor le está diciendo a Capernaum: será peor el castigo para ustedes que a Sodoma. Porque yo me presenté delante de ti. A ti te he estado hablando constantemente. No me da pena y vergüenza hablarte del Evangelio y tú no lo tomas en serio. Manifiestas indiferencia. Estás pensando en el mundo, en la carne, en el placer.
Por eso les está diciendo esto. A ustedes se les ha dado esto. Les voy a leer para cerrar, mi hermano, un comentario de un cristiano luterano del Nuevo Testamento conocido como Johann Albrecht Bengel. Traducido al español quiere decir Juan Alberto Bengala. No, quién sabe, pero dice Johann Albrecht Bengel. Cada oyente de la verdad del Nuevo Testamento es o mucho más feliz o mucho más infeliz. En base a esto que tú escuchaste de la indiferencia, que los hombres que vivieron antes de la venida de Cristo. Va de nuevo. Cada oyente de la verdad del Nuevo Testamento es o mucho más feliz o mucho más infeliz que los hombres que vinieron antes de la venida de Cristo. Tal creyente está más seguro o más condenado. Dice, no hay más. No hay más. Por eso en el video que hizo nuestra hermana Suri decía, la palabra no regresa vacía. Cumple el cometido para la que Dios la envía. O salva o condena. Pero vacía no regresa. No hay purgatorio. O salva o condena. Vamos a orar, mi hermano. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, porque hoy tu palabra denuncia, Padre, dolor. Cuando tú nos hablas del ay, denota que va a haber dolor, pero todavía hay una denuncia de antemano. Y te pedimos tu misericordia, mi Dios, para que de esa manera podamos reaccionar en las áreas, Padre, en las que nos hemos quedado indiferentes hacia tu evangelio. Y yo te ruego, Señor, que si alguien de tu auditorio, no es el mío, es el tuyo, Padre, de tu auditorio, escuchó esta palabra y lo sacudió, yo te ruego, mi Dios, que tú le des la salvación, el nuevo nacimiento, el que pongas el Espíritu Santo dentro de mis hermanos, de esta gente, Señor, que te ha tratado con indiferencia, pero que hoy tal vez puede ser el día trascendental en donde pueda escuchar, en donde pueda arrepentirse, Señor. Que tú le des la capacidad del arrepentimiento y de la fe para creer en ti. Si hubo alguno, Padre, que está en esa falsa religión, en ese sistema babilónico que va a ser destruido, yo te ruego que pongas en su corazón, que dé la media vuelta de ahí y se salga, mi Dios, que huya de ahí. Si hubo alguien, Padre, que tiene la necesidad de ti, que le des en su corazón, que venga a salvación, Señor, para que después su necesidad, conforme a la relación que tenga contigo, sea cubierta, Padre. Muchas gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú hablaste de algunas ciudades de pecado, pero esas ciudades de pecado están en los 5 continentes de esta tierra. Y nosotros, Padre, tus hijos, somos peregrinos de esta tierra y nuestra verdadera patria está en el cielo. Anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón que esta palabra que tú has dado el día de hoy nos golpee tan fuerte, Señor, y nos sacuda, que verdaderamente entendamos que no tenemos que seguir siendo indiferentes. Bendito seas, Padre. A ti sea honra y gloria. A ti sea, Padre mío, la alabanza y el honor, en el precioso nombre de Cristo Jesús.